Buenos días. Antes de empezar y brevemente un poco explicar en fin, cómo hemos enfocado un poco repaso a lo que realmente en la citogenética animal aplicada en veterinaria existe o ha existido desde que nació la citogenética, quería un poco, me ha recordado el ponente anterior cuando habló de la historia, algo que en genética funciona. Y es que lo mismo que él cuando el alumno ve en el microscopio lo que él quiere y no lo que hay, en genética funciona 3/4 de lo mismo. La genética funciona, pero no como nosotros queremos, sino como ella realmente tiene que funcionar. De manera que si utilizamos la mejora genética, tenemos que conocer cómo funciona, cuáles son las claves para que lo que consigamos sea lo que realmente la genética tiene que hacer. ¿De acuerdo? Bueno, un apartado particular en este sentido, que acabo de decir, es lo que ocurre con la citogenética. La citogenética, como saben ustedes, es la primera hija de la genética. La genética nace en 1900 y la citogenética nace en 1902, cuando se produce el emparejamiento entre lo que es la citología y lo que es la genética, es decir, cómo se transmiten los caracteres. Y se basa justamente en 3 apartados, que los genes están situados en los cromosomas, esos cuerpos raros que salen en un momento de la división celular, que la ordenación de los cromosomas, de los genes en los cromosomas son de forma lineal, uno detrás de otro, y que al fenómeno genético de recombinación le corresponde un fenómeno citológico de entrecruzamiento. Bien, esta es la hipótesis que plantearon en 1902 tanto Sutton como Boveri. Después, posteriormente, a lo largo de la primera parte del siglo XX, esto se confirmó. Se terminó de confirmar pues, prácticamente en el 1940, los años 40, cuando una persona muy interesante, como es justamente Barbara McClintock, descubre justamente ese paso de la recombinación, relación de la recombinación con el entrecruzamiento. A ella le dieron el primer premio Nobel en genética, en citogenética, en el año 83. Bien, este es el desarrollo a lo largo de todo el siglo XX, hasta que en el año 50-60, estamos hablando de hace escasamente 40-50 años, se ponen ya a punto técnicas mucho más rápidas, cómodas, fáciles de poder ver los cromosomas y ver cuáles son los efectos que podemos ver en ellos y consecuentemente las consecuencias. Y posteriormente, en los años 70, se desarrollan las técnicas de bandeo, que al fin y al cabo lo único que hace es clasificar los cromosomas por banda, de manera que podamos incluso determinar dónde está justamente un gen en concreto que nos pueda a nosotros interesar. ¿Cómo se desarrolló la citogenética en España? Bueno, durante la primera parte del siglo XX realmente no hay nada, hasta que durante los años 40, 50, 60 sí hay ya intentos de trabajar. Estamos hablando de citogenética en general, estamos hablando de citogenética vegetal, animal, inferiores, superiores, etc. Entonces, el primero, por así decirlo, más importante a mi modo de ver, es Enrique Sánchez Monge, que publicó ya en el año 55, por ejemplo, un tratado de citogenética. Publicó él en el año 50 el primer trabajo realmente en investigación y nada más y nada menos que en Nature, sobre un fallo en la división mitótica del centrómero, algo fundamental en el cromosoma, ¿verdad? Bueno, posteriormente tuvo un desarrollo importantísimo y él se dedicó más bien a estudio de vegetal, más que de animal. Tuvo mucha relación con alguien muy importante, con Jim Chio, que fue el primero que consiguió determinar cuál es el cariotipo nuestro, el cariotipo humano. Posteriormente, también sobre la misma fecha, también el profesor Gonzalo Jiménez Martín, que trabajó mucho, sobre todo en fisiología vegetal, justamente con el profesor Alvareda,
en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y demás. Él era especialista justamente en proliferación celular. No es exactamente cromosomas, pero es la proliferación celular, que es justamente el resultado de la utilización del trabajo de los cromosomas. Y durante ese tiempo también, pues, sobre todo en los años 50, 60 y 70, bueno, y posteriores, pues hay como 3 personas que a mi modo de ver han realmente, desde el punto de vista de la genética animal, tienen mucha importancia. Es Juan Ramón Lacadena, María Jesús Puertas Gallego y el profesor Vicente Goyaner Villascusa, que era especialista en el análisis de cromosomas a nivel ultraestructural, a nivel del del microscopio electrónico. Todos han desarrollado equipos, todos han publicado, han tenido un desarrollo, digamos, profesional e investigador muy importante. Hay muchísimos más investigadores, no tanto en animales superiores, sino, por ejemplo, en inferiores, en insectos. Por ejemplo, el profesor Sánchez Rufa, que fue muy importante porque estudió muy profundamente con ideas muy claras e imágenes muy sencillas y muy bonitas del complejo sinaptonémico. Sabéis que el complejo sinaptonémico se forma durante la meiosis y es el resultado de que formen los gametos. Él observó puentes anafásicos y es el principio de errores cromosómicos que van a tener consecuencias a nivel de producción, de reproducción, de esterilidades, subfertilidades, etcétera, etcétera, ¿no? Y después el grupo de línea de Raúl Sánchez y Ana Rodríguez, que trabajaron y detectaron por primera vez en España 3 translocaciones recíprocas en cerdos altamente prolíficos. Actualmente estamos pues alrededor de casi 200 tipos distintos de translocaciones recíprocas en cerdos que tienen efectos sobre la fertilidad. Por lo tanto, si queremos proliferación, producir, digamos, muchos cerdos, cuidado con las translocaciones, porque esto nos van a producir mortalidad embriónica, reabsorciones, en fin, pérdida económica en último término. ¿Qué pasó en veterinaria? Es decir, ¿qué pasa en veterinaria? ¿Qué es lo que se ha hecho en la citogenética en veterinaria? Como han dicho anteriormente, las escuelas de veterinaria se transformaron en facultades y había una línea que era justamente la zootecnia que existía en ese momento antes de la transformación veterinaria. Y los profesores en España, en Córdoba, en Madrid, en León y en Zaragoza, eran estos profesores. El primero que publicó un estudio, que podemos decir un estudio de cromosómico, fue el profesor Cuenca, Manuel Pérez Cuesta, de la Facultad Veterinaria de Córdoba, que publicó un trabajo en el año 44 sobre el estudio cromosómico de la especie ovina de espermatogénesis morueco. Después, al hacer la tesis doctoral, porque se transformó en facultad, su tesis doctoral fue el estudio histiogénico de la espermatogénesis en morueco. En la Facultad de Veterinaria la zootecnia se dividió. El profesor Pérez Cuesta se quedó con alimentación e higiene y la parte de genética la asumió el profesor Rodero. El segundo fue Carlos Luis de Cuenca, fundador de la revista Zootecnia, importantísimo porque realmente muchos investigadores han publicado en esa revista. Y lo más importante de Cuenca es que fue el organizador de los 2 únicos congresos mundiales de genética que se han dado en el mundo y se han celebrado los 2 en Madrid. En este congreso justamente yo tuve la ocasión de conocer a uno de mis maestros, el profesor Paul Constant Popescu. En León trabajó el profesor Eduardo Sorita y cuando la zootecnia se dividió, él quedó como catedrático de nutrición. Y en Zaragoza se produjo justamente una revolución, o digamos un gran avance en la citogenética animal aplicada, llevado justamente por Isaías Arasaga, que se supo rodear de un grupo joven, capitaneado por María Victoria Ruga Laviña, con colaboradores como Luis Monteagudo, María Teresa, porque realmente Arasaga después se dedicó un poco a la política y hay que decir que fue uno de nuestros, diputados constituyentes por el PAR, por el Partido Aragonés Regionalista.
En Zaragoza se celebró el segundo Congreso Internacional. La citogenética animal aplicada veterinaria en el mundo está solamente en Europa. Y nosotros tuvimos la ocasión de que en el 12 Congreso se celebrara en Zaragoza. Termino rápidamente y disculpe. Después, posteriormente, bueno, hay que decir que en todo este desarrollo los dos grandes personalidades del mundo son justamente Popescu y Gustafsson, padre de la translocación 99. Nosotros organizamos justamente el segundo Congreso Internacional en Córdoba, organizamos un Congreso Internacional sobre oncología comparada, importante por lo que conlleva del estudio humano de las enfermedades, y estos son más o menos un resumen de las alteraciones que nosotros hemos encontrado a lo largo de nuestra vida. Pongo esta imagen, que es la imagen de un chavino, el híbrido entre oveja y cabra. El primer caso publicado fue en nuestra facultad y hecho por el profesor Rodero. Y bueno, todos hemos creado nuestro grupo de investigación, nuestra gente joven que van a retomar toda esta investigación que hemos seguido, y aquí tenemos una imagen de todo lo que tenemos. Sí quiero terminar con una frase, y es que son todos los que están, pero no están todos los que son. Sí, realmente hay muchísima más gente trabajando en el campo aunque no tanto en veterinaria. Muchísimas gracias.